Hola, en este video voy a explicar los elementos básicos de lo que se necesita para poder hacer un análisis de datos cualitativo, especialmente para el tipo de análisis que se llama análisis de contenido y que es básicamente lo que en el curso de metodología de la investigación están trabajando actualmente para hacer análisis de libros de texto y análisis de documentos curriculares. También el mismo proceso es útil para cuando se hace una entrevista o se obtiene cualquier otro tipo de dato que requiere ser transcrito y después entonces se necesita hacer, obviamente, un análisis de esas transcripciones. Entonces lo primero que siempre hacemos es poder identificar lo que se llama una unidad de significado, que en la investigación cualitativa viene siendo el dato, o sea, el análogo a lo que sería un número, ¿cierto?, en la investigación cuantitativa. Una unidad de significado pueden ser imágenes, pueden ser palabras, frases o párrafos completos, pueden ser preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante siempre es definir cuál va a ser esa unidad de significado que voy a considerar como dato y que por ende voy a necesitar analizar. Una vez que defino cuál es la unidad, que puede haber más de una, lo que se hace es codificar esas unidades. Cada unidad de significado tiene que estar claramente identificable. Entonces, el código que se construya, ¿cierto?, tiene que responder a todas las características que esa unidad de significado tiene. Por ejemplo, si tengo una muestra de varios libros, tengo que poder identificar la unidad de significado que corresponde al libro 1, al libro 2, ¿cierto?, o al libro 3. También puedo clasificar dentro de cada uno de estos libros, ¿cierto? Poder identificar si voy a analizar o si esa unidad de significado está en alguna unidad en particular. Dentro de esa unidad también puedo identificar tal vez por el número de página, ¿cierto? O tal vez por su posición dentro de la página, etcétera. Entonces, lo importante es que cuando ustedes construyan un código, al poder, digamos, al poder nombrar esa unidad de significado con un código en particular, ustedes sepan exactamente a qué unidad de significado se están refiriendo. Una vez que las tenemos codificadas, se procede al análisis de esas unidades de significado con base en las categorías. Y esas categorías tienen que haber sido construidas en coherencia con el marco teórico que sustenta la investigación. Entonces, una vez que tenemos las categorías definidas, se construye una planilla que viene siendo nuestra base de datos y que va a ser útil para todo el análisis. También a partir del análisis se pueden identificar algunas tendencias o, por ejemplo, determinar la frecuencia de aparición de ciertas categorías y eso se puede hacer dentro de una misma planilla, por lo tanto, trabajar con hojas de cálculo puede ser bastante útil para este proceso. Una vez que se hizo el análisis, se procede a la triangulación de los resultados, que es un proceso muy importante para poder asegurar la confiabilidad de la investigación cualitativa. Para poder hacer la triangulación, hay varios procesos, ¿ya? Que va a depender del tipo de investigación que estemos haciendo, cuál puede ser el más apropiado. Podemos también usar más de uno para poder asegurar una mayor validez en los resultados de la investigación. Eh, un primer tipo de triangulación bastante utilizado es lo que se llama la triangulación de investigadores, donde lo que hacemos es comparar el mismo tipo de dato que se obtiene, pero comparando, digamos, entre el análisis que hicieron distintos investigadores, ¿ya? Entonces, dentro de un grupo, de un equipo, lo interesante es que cada uno aplique las categorías a las unidades de significado que seleccionaron, que las analicen por separado y que después contrasten el resultado de ese análisis, identificando el porcentaje de acuerdo y desacuerdo, ¿cierto?, que hay en el análisis, y en el caso de identificar algún porcentaje de desacuerdo, lo que procede es llegar a un acuerdo, ¿cierto? O sea, discutir acerca de por qué no hay acuerdo, y eso puede dar paso también a un proceso de
creación de nuevas categorías, revisión de la misma categoría ya creada, o bien simplemente una discusión entre pares para poder identificar cuál es la mejor manera de categorizar. Otro proceso interesante es la triangulación de datos o de fuentes. En este caso se conectan entre sí distintos datos, ¿cierto? Y se interpretan estos datos que se obtienen de distintas fuentes, pero ocupando un mismo método, como puede ser el caso de ocupar una entrevista, pero vamos a identificar entrevistas que se realiza, por ejemplo, a docentes y a estudiantes, donde estamos buscando en ambos casos exactamente lo mismo, pero la fuente de la información es distinta, entonces se hace el mismo análisis y la idea es conectar, ¿cierto?, los resultados de ambos análisis, cómo se interpreta uno a la luz del otro. Un siguiente proceso que también es bastante útil para la metodología cualitativa es realizar triangulación de métodos o de instrumentos, y este proceso de triangulación es muy útil cuando se realizan investigaciones con diseños mixtos, porque ahí solemos tener instrumentos cualitativos y cuantitativos, y obviamente la idea no es que queden por separado, sino que la información que se obtiene por ambas metodologías, por ambos enfoques, tiene que conectar de alguna forma. Entonces lo que se hace es interpretar los datos que se obtienen con distintos métodos, ¿cierto? Tratando de buscar la coherencia entre ellos. Finalmente, una herramienta que también se utiliza mucho en la investigación cualitativa es ocupar el juicio de expertos, y hay inicialmente dos procesos que son bastante útiles y recomendables, que es considerar siempre la validación de un experto para la construcción de instrumentos. Entonces se hace una validación de constructo y contenido con alguna rúbrica, alguna pauta de evaluación, para que en función del juicio de los expertos se pueda mejorar el instrumento antes de ser aplicado. Y otro proceso donde también viene muy bien el poder recurrir a un experto es que esta persona pueda hacer una especie de auditoría a los datos y a los resultados. Entonces, en este caso, el experto aporta una vez que el análisis ya está hecho, revisando, digamos, de alguna manera replicando todo el proceso. Aplica el instrumento al mismo tipo de datos de unidad de significado, y categoriza y analiza y se compara el resultado que este experto obtiene con el que obtuvieron los investigadores. Hay otros tipos más de triangulación, pero para el nivel inicial en el que estamos trabajando, estos cuatro serían los más recomendables y muy útiles también para lo que son los trabajos de seminarios de grado. Luego, hay dos formas bastante útiles de poder analizar los datos y poder, de alguna forma, gestionar ese análisis. El primero es trabajar con una planilla, como les decía en un principio, alguna hoja de cálculo que me permita tener en un mismo lugar todas las categorías y todas las unidades de significado juntas. Para eso simplemente se va construyendo una tabla donde vamos colocando hacia la derecha todas las dimensiones, ¿cierto?, de mi análisis. Dentro de cada dimensión, mis categorías, puede ser que dentro de cada categoría tenga subcategorías, entonces vamos añadiendo simplemente filas y columnas en la medida de que están todas nuestras categorías acá consideradas. Y hacia abajo vamos colocando las unidades de significado que ya habíamos codificado. O sea, acá, ¿cierto?, lo que uno esperaría ver es el código que habíamos construido para cada una de las unidades de significado. ¿Ya? Entonces eso lo vamos haciendo hacia abajo. Y simplemente vamos viendo si esta unidad de significado se condice con cuál categoría, subcategoría o dimensiones. Cuando tengamos la planilla completa, es interesante hacer una lectura, por ejemplo, vertical, ¿cierto? De, por ejemplo, en esta categoría, cuál es la frecuencia de aparición de esta categoría, ¿cierto? Entonces puedo ver finalmente algunas tendencias entre las distintas categorías, ¿cierto? Colocando la frecuencia en un eje vertical, y podría obtener un gráfico de este estilo
que me permitiría ver cuáles son las categorías o las dimensiones que tienen mayor presencia dentro de la muestra que analizamos. Si hacemos una lectura hacia la derecha, una lectura horizontal, lo que me va a permitir obtener es una categorización de estas unidades de significado, ¿no? En función de las categorías y las dimensiones en las cuales cada una se clasifica, podemos tener una caracterización para cada una de las unidades, pudiendo también determinar algunas agrupaciones. Finalmente, hay otra herramienta que es bastante útil, que son las redes sistémicas, y que también son un instrumento para poder organizar el análisis de los datos cualitativos, y también como una forma de poder presentar los resultados. Para eso se organizan las categorías y subcategorías, al igual que en el caso anterior, por dimensiones, ¿cierto? Y esas dimensiones a su vez están subdivididas en categorías, las cuales a su vez se pueden subdividir en subcategorías. Lo interesante acá es que según la simbología que queramos usar, podemos indicar que hay categorías que son excluyentes entre sí, pero por ejemplo, generalmente dentro de una dimensión las categorías suelen ser excluyentes, es decir, una unidad de significado se condice con una categoría y por ende no con las demás. Sin embargo, entre dimensiones, estas dimensiones pueden no ser excluyentes entre sí, ¿ya? Es decir, una misma unidad de significado yo la puedo tener, la puedo caracterizar en función de esta dimensión, ¿cierto? De cada una de las dimensiones, pero dentro de las dimensiones tiene unas características particulares que son las que quedan definidas por cada una de estas categorías o subcategorías. Y al igual que en el caso de la planilla anterior, acá también podemos simplemente sumar, ¿cierto?, la frecuencia con la cual cada una de estas categorías o subcategorías están representadas en nuestras unidades de significado, y podemos también obtener un gráfico que nos permite identificar cuáles son las categorías o dimensiones que tienen mayor presencia. Así que espero que con esas herramientas sea suficiente para un inicio, para poder organizar el trabajo de investigación cualitativa, extrayendo las unidades de significado tanto de los libros de texto como de las bases curriculares, planes de estudio o cualquier otro elemento de una fuente documental que sería el caso para este tipo de investigación que estamos realizando.